Hola amigos, les saluda Pablo Velázquez. Estamos acá para compartir temas sobre semillas para la siembra. Les recuerdo que este video está dividido en segmentos en la parte de la línea del tiempo abajo del video para que puedan encontrar la información con mayor facilidad. Asimismo, tenemos un enlace en este video para que puedan contactarnos directamente por medio de WhatsApp y así ampliar dudas sobre este o cualquier otro tema de semillas. En el proceso de germinación necesitamos saber las bases, que es el proceso en el que una semilla se empieza a transformar en una planta. Este proceso se debe a dos cosas. Vamos a poner el ejemplo de una semilla de maíz agrandada, donde de un lado tenemos el embrión, que es donde está la información genética, y por el otro lado tenemos el endosperma, que es donde está la energía. ¿Ok? La información genética es la que da instrucciones para saber qué tipo de planta va a ser, qué variedad de planta, si va a ser un maíz, si va a ser una arveja, si va a ser un espárrago. Entonces esta es información. Y la energía va a servir para que esta información se transforme en una planta en el campo. Para que estos procesos ocurran, se necesitan dos cosas en una semilla. Para que se active la transformación, se necesita, sigue siendo esto una planta de maíz, se necesita humedad y temperatura. ¿Qué humedad se necesita en el suelo y qué temperatura? Varía de semilla en semilla. Hay semillas que pueden germinar con poca humedad y hay semillas que necesitan mucha humedad. E igual a temperatura. Hay semillas que pueden germinar con temperaturas relativamente bajas y otras que necesitan temperaturas altas. Pero al final todas necesitan humedad, o sea, alta humedad y alta temperatura. Por supuesto, comparado a un estado de almacenamiento de la semilla. Si nosotros agarramos esta misma semilla y la ponemos en el suelo, digamos que ahora va a estar acostada y este va a ser la tierra. Bueno, el proceso de germinación se da porque en esta tierra que lo cubre, primero debe estar húmeda, ya sea porque el riego o sea por la lluvia, pero al final debe estar húmeda para que la humedad pueda tocar casi toda la superficie de la semilla, que sería lo ideal, y entonces por medio de esa humedad se empieza a activar el proceso de germinación. Por otro lado, la luz del sol viene y calienta la superficie de la tierra y este calor empieza a moverse dentro del suelo, y también aparte de la humedad pues hay cierta temperatura que se necesita para que esta semilla empiece su transformación hacia una planta. Y entonces ya esta semilla pues empieza a germinar, empieza a echar raíces y bueno, dependiendo del tipo de planta, ya se empieza a formar. Para atacar el tema de profundidad de siembra nos vamos a enfocar en la fuente de energía, es decir, otra vez volviendo a dibujar nuestra semillita de maíz, nos vamos a enfocar en la energía, es decir, en la parte del endosperma. Y vamos a decir que hay dos tipos de energía. Energía en carbohidratos grandes y carbohidratos pequeños. Los carbohidratos grandes normalmente son almidones
que tienen mucha energía y que se conservan durante mucho tiempo. El caso del maíz normal es un buen ejemplo de una reserva de energía en almidones, que es una reserva de energía fuerte y es una energía que se conserva durante mucho tiempo. En el caso de los carbohidratos pequeños vamos a hablar de azúcares. Y en el caso vamos a ejemplificar el mismo maíz, pero en el caso del maíz dulce, estos están en fructosa, que son carbohidratos pequeños, y estos tienen poca energía y dura poco tiempo. Entonces, de acuerdo a la cantidad de energía, al tamaño del endosperma primero, pues de eso es la cantidad de energía que tiene una semilla para poder germinar. Segundo, el tipo de energía, si son carbohidratos grandes o son carbohidratos pequeños. Si son carbohidratos grandes, son almidones y tienen bastante energía y dura mucho tiempo esa energía funcionando. En el caso de los azúcares, como el maíz dulce, que es una fructosa, es menos energía y es menos el tiempo que dura esa energía. Entonces quiere decir que hay que utilizar la semilla rápido porque se puede echar a perder, se puede quedar sin energía. Entonces este es el ejemplo de un maíz normal y este es el ejemplo de un maíz dulce. Quiere decir que el maíz normal tiene más cantidad de energía y es una energía que tiene, ahí sí que valga la redundancia, es una energía que tiene más energía y más tiempo. En cambio el maíz dulce, para principiar su superficie o el área del endosperma, es pequeña porque es una semilla chupada y encima de eso la cantidad de energía que tiene es menos energía que los almidones, o sea que el maíz normal, y dura menos tiempo, por eso es que es una semilla más delicada. Este mismo fenómeno se repite en la arveja china y en la arveja dulce. La arveja china es más grande la semilla, digamos parecido a lo que estamos hablando aquí de la semilla de maíz normal, y la semilla de arveja dulce es arrugada y es más chiquita y es muy parecido al caso del maíz dulce. Haciendo comparaciones entre semillas, vamos a comparar maíces, por ejemplo, y vamos a hacer algún aspecto relativo. Digamos que si una semilla de maíz mediana, o sea, no de los maíces más grandes, ni más chiquitos, ni los de en medio, ni los de la punta, sino que una normal, una mediana, es de este tamaño. Una semilla de maíz dulce que es arrugada es más chiquita. Más o menos sería como este tamaño relativo al maíz normal. Este sería normal y este sería el dulce. Y este sería el caso del maíz. Y si en términos relativos así son los tamaños de la semilla de maíz, en el caso de la arveja, pues más o menos una arveja china sería de este tamaño y una arveja dulce sería de este tamaño. Aparte del tamaño del endosperma que ya hemos hablado, pues ya hablamos del tipo de energía según las moléculas que tengan. En el caso de las arvejas, pues tienen el embrión en medio. No es como el maíz que se mira separado, sino que en este caso hay que partirlos para verlo. Y por ejemplo, en términos relativos, el espárrago deberá ser de este tamaño, más o menos. Entonces, la profundidad de siembra, en el caso de los maíces, arvejas y espárragos, pues es lógico ver que un espárrago hay que cuidarlo mucho porque tiene poca energía, ese endosperma es poco. Una arveja, pues aunque tenga más endosperma y más cantidad de energía que el espárrago, tiene menos que el maíz, y una arveja china tiene más energía que una arveja dulce. En el caso del maíz, aunque son las semillas más grandes en estos ejemplos, el caso del maíz dulce es más delicado que el caso del maíz normal. Con respecto a la profundidad de siembra, existe una regla general que dice, vamos a poner, por ejemplo, una semilla redonda, una semilla esférica, perdón, como en el caso de la arveja china, y vamos a asumir que esta tiene 1 centímetro de diámetro. La regla dice
que una semilla debe ser tapada idealmente 3 veces el diámetro de su semilla. Es decir, que esta semilla debería tener 3 centímetros de tierra o como máximo 5 centímetros de tierra encima. Más de 5 veces su diámetro ya no es apropiado. El rango bueno sería de 3 a 5 veces el tamaño de su diámetro. Es lógico que entre la semilla sea más chiquita, pues entonces el diámetro va a ser más pequeño y 3 a 5 veces el tamaño de su diámetro va a ser más pequeño. Esto es como regla general. Hay consideraciones que uno tiene que hacer con respecto a esto. Y esto es la humedad del suelo y el tipo de suelo. Aún con este suelo que estamos poniendo el ejemplo de 3 a 5 centímetros, se asume que este suelo va a estar a capacidad de campo. Capacidad de campo es la palabra técnica para decir que la semilla está, que el suelo está con la humedad apropiada. Entonces, si una semilla, por ejemplo, de maíz tarda en germinar, digamos en un lugar de la costa, unos 5 días, bueno, pues se asume que esos 5 días la cantidad de suelo que va a tener encima va a estar a capacidad de campo, ya sea 3 o 5 veces el diámetro de su semilla. Si este suelo no está a capacidad de campo, sino que, por ejemplo, llueve y después deja de llover, y este suelo es un suelo arcilloso, por ejemplo, entonces se va a formar una costra. Si se forma una costra, digamos en este mismo ejemplo de la semilla de maíz, pues dependiendo de la fuerza de esa costra, si está enterrado muy profundo, la costra va a ser mucho más fuerte y a esta semilla le va a costar mucho más producir una planta normal. Si deja de llover, en el mismo caso en la costa, en un suelo arcilloso o barroso, pues esta costra va a ser más pequeña que que este caso, que esté a 5 centímetros. Entonces, lo mejor es hacerlo a 3 veces el diámetro de la semilla. Entonces ustedes miran su semilla, de la que estemos hablando, arveja china, dulce, maíz. El caso del espárrago es una semilla tan pequeña que lo que le recomendamos es no hacer siembra directa, sino hacer pilón. Si van a hacer pilones o plántulas, pues tápenla 3 veces el diámetro de la propia semilla de espárrago con sustrato. Siempre haciendo 3 veces. Vamos a recomendar no de 3 a 5 veces, sino 3 veces el diámetro de la semilla. Y si ustedes tienen suelo arcilloso o barroso, les vamos a recomendar, vamos a hacer un ejemplo donde digamos que aquí está el suelo y se va a depositar la semilla. Hagamos el ejemplo, 3 centímetros abajo de una semilla cuyo diámetro es de 1 centímetro. Es decir, que le vamos a echar 3 veces su diámetro y es excelente porque es lo que nosotros estamos hablando. Ahora, si nosotros tenemos suelos arcillosos y tenemos suelos barrosos que forman costra y no tenemos riego, porque si tuviéramos riego, pues podemos controlar la humedad del suelo hasta el proceso en que termine de germinar. Pero si no tenemos riego, tenemos la oportunidad de tapar la semilla no con la tierra, no con la misma tierra, sino que con diferentes sustratos donde vamos a taparla. Puede ser, por ejemplo, acerrín. El acerrín es bueno, se utiliza bastante. El acerrín absorbe humedad, que va a ser uno de los factores muy importantes, que la humedad esté en contacto con toda la semilla. Y no se pone una costra como en el caso de los suelos barrosos. Entonces la semilla va a poder generar la planta que nosotros estamos esperando. Otro tipo de sustrato que se puede utilizar para tapar es el mismo sustrato que se utiliza en los pilones.
por ejemplo ese peat moss o cualquier otro que se utilice como sustrato, por la misma razón, porque absorbe humedad y no se hace una costra. Y el que más recomendamos es el lombricompost. El lombricompost es el abono orgánico que sale de la lombriz y ese no quema la semilla y aparte de que es un buen sustrato que no va a impedir que salga la semilla, pues es un abono orgánico. Esperamos que este video les haya sido de utilidad y por favor cualquier duda que tengan, compártanosla en el enlace que tenemos de WhatsApp, donde pueden consultarnos sobre este tema o cualquier otro tema de semillas.